Feliz y bendecida tarde para toda mi comunidad colombiana. Antes de iniciar con el tema, voy a darle la bienvenida a los nuevos suscriptores, recordarle a las demás personas que han visto mis videos para que se sigan suscribiendo al canal, para que activen la campanita y cada martes reciban el contenido de un nuevo video. Le den like a los mismos, dejen sus comentarios y también me sigan en mi página de Facebook. Vamos a hablar hoy de lo que es la escritura pública, este documento tan importante que a veces o en algunas ocasiones hemos firmado alguna de ellas, pero no tenemos claro todo lo relacionado con ellas. Entonces, empecemos de una vez. ¿Qué es una escritura pública en Colombia? El artículo 13 del decreto 960 de 1970 señala que la escritura pública es el instrumento que contiene declaraciones en actos jurídicos emitidas ante el notario con los requisitos previstos en la ley y que se incorpora al protocolo. La escritura pública es un documento público notarial que contiene las declaraciones de las personas que intervienen en el acto, en el negocio o contrato, a fin de concederle efectos jurídicos y que es emitido con el cumplimiento de los requisitos que la ley contempla para cada acto en particular. Por ejemplo, la compraventa de bienes raíces, una escritura de hipoteca, la adjudicación de una herencia, testamentos y sucesiones, poderes notariales, contratos y acuerdos legales, etc. La escritura pública debe ser autorizada por el notario y con su autorización se da fe, dando garantía respecto a la capacidad jurídica de las personas que intervienen en el acto jurídico, el contenido del mismo, la fecha en que se realizó, por lo que es una garantía tanto para los intervenientes como para terceros de la validez de lo expresado en este documento. La escritura es un documento público que puede ser consultado por cualquier persona interesada. Por ejemplo, una persona que no es propietaria de una casa puede acercarse a una notaría y solicitar una copia de la escritura. ¿Cómo tramitar las escrituras públicas? La ley colombiana señala que las escrituras públicas requieren de 4 etapas para elaborarse. La primera, la recepción, consiste en tomar las declaraciones de voluntad de las partes involucradas ante el notario. Segundo, la extensión. Se caracteriza por plasmar dichas declaraciones de voluntad ante el notario en un documento. Tercero, el otorgamiento. En este, las partes comparecientes son debidamente identificadas. Estas firmas como aceptación de lo declarado ante el notario. Cuarto, finalmente se da la autorización al cumplir con todos los requisitos legales y posterior a la firma de todas las partes interesadas, incluida la firma del notario. ¿Qué documentos deben constar en las escrituras públicas? En general, todo tipo de contratos y acuerdos entre particulares deben formalizarse mediante escritura pública para revestirlo de valor probatorio. Pero entre los más importantes que deben celebrarse por escritura pública se tienen todos los actos y contratos de disposición o gravamen de bienes inmuebles, la constitución de sociedades y los demás negocios jurídicos. ¿Cuál es el procedimiento que debo seguir con las escrituras públicas? Si usted desea convertir un contrato privado en escritura pública, debe dirigirse a la notaría que usted tenga más cercana a su casa, para que sea un notario quien le dé fe de lo allí consignado y a su vez él le colocará un sello y una firma. Debe llevar máximo 2 fotocopias de ese documento. Una vez realizada la escritura pública en la notaría, las partes deben asistir personalmente a la notaría para la firma de la escritura. Luego, esta debe registrarse en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de la ciudad
o municipio. Debes tener en cuenta que para esto existe un plazo de registro que por regla general es de 2 meses a partir de la fecha de su otorgamiento en escrituras realizadas en el país y 3 meses para escrituras realizadas en el exterior, vencidos los cuales se generarán intereses moratorios por cada mes o fracción de mes de retraso en el registro de la escritura sobre el valor a pagar por derechos de registro. Sin embargo, existen ciertas excepciones donde el plazo es de 90 días, como es el caso de las escrituras públicas de constitución de hipoteca o constitución de patrimonio de familia, vencidos los cuales se necesitará constituir una nueva escritura. Así que tengan presente esta parte para que después no le generen intereses y le cobren más. ¿Qué pasa si no se registra una escritura pública? Si una escritura pública no se registra en el plazo establecido, se considera que no tiene efectos legales. Esto significa que la transacción registrada en la escritura no tendrá validez frente a terceros. Mira lo delicado que es, ya que no se podrá demostrar que se llevó a cabo de manera legal y formal. Además, si una escritura no se registra dentro del plazo establecido, el notario que la extendió estará sujeto a una multa por incumplimiento de sus obligaciones. Es importante tener en cuenta que si no se registra una escritura pública, puede ocasionarle problemas legales y de propiedad en el futuro, ya que no se podrá acreditar quién es el propietario legítimo del bien objeto de la transacción, lo cual podría generar disputas y conflictos entre las partes involucradas. ¿Cuál es la importancia de las escrituras públicas? ¿Por qué son importantes este documento? Son uno de los medios probatorios más importantes, debido a que en ellas el notario da constancia de una fecha cierta, da fe de la fecha del acto o contrato celebrado y contenido en el documento. ¿Quién puede solicitar copia de una escritura? Toda persona tiene derecho a solicitar copia de las escrituras que reposen en el protocolo de las notarías. ¿Pero qué es el protocolo? La abogada habla de protocolo, ¿qué es eso? Es el archivo fundamental del notario y se forma con todas las escrituras que se otorgan ante él y con las actuaciones y documentos que se insertan en el mismo. ¿En qué momento puedo solicitar copias de una escritura pública? En cualquier momento el notario puede pedir copia total o parcial de las escrituras públicas y de los documentos que reposan en su protocolo. La copia autorizada hace plena fe de su correspondencia con el original. ¿Quién firma la escritura cuando el otorgante no sabe o no puede firmar? Mira qué tan importante. El artículo 39 del decreto 960 de 1970 consagra lo siguiente. Si alguno de los otorgantes no supiere o no pudiere firmar, el instrumento será suscrito por la persona a quien él ruegue, cuyo nombre, edad, domicilio e identificación se anotarán en la escritura. El otorgante imprimirá a continuación su huella dactilar, de lo cual se dejará testimonio escrito con indicación de cuál huella ha sido impresa. ¿Cuándo se presenta la nulidad de una escritura pública? Esto sucede cuando el acto jurídico se ha llevado a cabo de la manera incorrecta, o los datos facilitados por las partes o el mismo notario son erróneos. En caso de que esto te suceda, lo ideal es consultar con el notario que se encarga del proceso o acto al respecto. El artículo 99 del Decreto Ley 960 de 1970 establece que desde el punto de vista formal son nulas las escrituras en que se omite el cumplimiento de los requisitos esenciales en los siguientes casos: cuando el notario actúe fuera de los límites territoriales del respectivo círculo notarial,
Cuando faltare la comparecencia ante el notario de cualquiera de los otorgantes, bien sea directamente o por representación, cuando los comparecientes no hayan prestado aprobación al texto del instrumento extendido, cuando no aparezca la fecha y el lugar de la autorización, la denominación legal del notario, los comprobantes de la representación o los necesarios para autorizar la cancelación, cuando no aparezca debidamente establecida la identificación de los otorgantes o de sus representantes o la forma de aquellos o de cualquier compareciente, cuando no se hayan consignado los datos y circunstancias necesarios para determinar los bienes objeto de las declaraciones. ¿Cuál es el trámite para cancelar una escritura pública ante notaría? La cancelación de una escritura pública puede hacerse por declaración de los interesados por mutuo acuerdo o por decisión judicial en los casos de ley. Por mutuo acuerdo, ¿cómo se hace? El otorgante o los otorgantes de una escritura pública pueden declararla cancelada o sin efecto por decisión individual o por mutuo acuerdo, según el caso, en una nueva escritura que cumpla con todos los requisitos legales, siempre que la retractación o revocación no esté prohibida. La cancelación de gravámenes o limitaciones o condiciones que aparezcan en una escritura pública se hará por el titular del derecho en otra escritura. Cuando se trate de cancelación de hipoteca, bastará la declaración del acreedor de ser él el actual titular del crédito. Quien actúe como causaviente en el crédito o como representante del acreedor deberá comprobar su calidad de tal con los documentos pertinentes de los cuales se hará mención en el mismo instrumento bajo la fe del notario. Segundo, por decisión judicial. La cancelación decretada judicialmente se comunicará al notario que conserva el original de la escritura cancelada mediante exhorto, que ha de contener la transcripción textual del encabezamiento, fecha y parte resolutiva pertinente de la providencia, y que será protocolizado directamente por el interesado. ¿Cuáles son los casos donde deben corregirse las escrituras? Presten atención. Esto depende del momento en el que se presente el error. Si la corrección hay que hacerla antes que la escritura sea firmada por los otorgantes, los errores se subrayan y se encierran entre paréntesis para que se supriman. Si al contrario dejaron de colocarse palabras, estas se colocarán en el lugar correspondiente, dejando la anotación textual entre comillas al final del texto y antes de las firmas de los otorgantes y del notario, manifestando si vale o no vale. Vea qué interesante. Si el error se presenta luego que la escritura fue firmada por los otorgantes, pero sin que el notario la haya autorizado, se harán las correcciones necesarias quedando avaladas con la firma de todas las partes. Si el error se presenta luego de la autorización del notario, se debe corregir extendiendo otra escritura por separado para hacer la aclaración de la escritura que presenta el error, firmada por todos los otorgantes de esta, a menos que solo se haga necesaria la firma del titular del derecho y dependiendo del tipo de error a corregir, como por ejemplo, un error en la nomenclatura, error en el nombre de los otorgantes o error al citar los títulos anteriores y su inscripción en el registro. No se puede hacer aclaración cuando se refiere a cambio en el objeto del contrato, porque desfigura el contrato como tal para convertirlo en otro acto jurídico, pues es uno de los elementos esenciales. El artículo 103 del estatuto citado prevé la forma de corregir un error aritmético que puede ser aclarado en cualquier tiempo. ¿Cómo se hace la reconstrucción de una escritura perdida o destruida en todo o en parte? Podrá ser reconstruida con su copia auténtica, de preferencia con la que repose en el archivo oficial, mediante reproducción total y auténtica de esta. El notario colocará en el sitio correspondiente del protocolo la reproducción mencionada, indicando bajo su firma que reemplaza al original. Si la pérdida o destrucción
fuere de un tomo completo del protocolo, se procederá en igual forma y el testimonio de la reconstrucción se sentará por el notario en acta que enumere todas las escrituras que lo formaban. Según el libro de relación, esta acta encabezará el tomo reconstruido. ¿Qué costos tiene una escritura pública? El costo de este trámite depende de las tarifas notariales. No le puedo dar un costo porque en su momento, cada año, el gobierno las estipula. Estas son definidas, como le acabo de decir, cada año por la Superintendencia de Notariado y Registro. También debes tener en cuenta el pago del impuesto de retención en la fuente y el valor de la copia de la escritura. ¿Cómo buscar una escritura pública por Internet? A través de la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, www.supernotariado.gov.co, o en la página web de la notaría donde se protocolizó la escritura. Si a usted le gustó este tema tan importante, diríjase y darle like al video. Puede compartirlo con amigos y familiares para que ellos también tengan esta oportunidad de aprender sobre las escrituras públicas. Feliz tarde, Dios les bendiga a todos.